Listo, 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 listo. Hola, ¿qué tal amigos de Web y Servicios? Bienvenidos a un nuevo video de Pizarrón. Estos videos me gustan mucho porque explicamos prácticamente lo que nosotros hacemos en el campo. Y es algo muy bueno porque ya lo hemos probado, ya vimos que funciona y se los venimos a compartir. Entonces, vamos a hablar, como ya lo vieron en el título del video, de grabadores NVR con y sin puertos, ventajas y desventajas, cuál preferimos nosotros, y necesito que también ustedes, después de esto y además con la experiencia que ya tienen, que me digan por qué prefieren unos u otros, porque esto es algo bien interesante y es buena idea compartirlo, ¿sale? Vamos a tener aquí de este lado, porque no sé qué lado les queda en su pantalla, los grabadores NVR sin puertos, ¿sale? Y de este lado de su pantalla vamos a tener los NVR. Ay, que eso escribo. Eso no me lo esperaba. NVR con puertos. ¿Sale? Obviamente, vamos a empezar con el tema monetario. Los NVR sin puertos, como no tienen puertos, como no tienen un switch embebido, pues son más económicos. ¿Sale? Muchísimo más económicos. Más económicos. Eso hace que estos obviamente sean más caros, ¿verdad? Pero es una por otra en el tema del costo, porque en este caso, al integrar una solución con NVR sin puertos con otras soluciones con NVR con puertos, en este caso ocupamos switches PoE para poder alimentar nuestros equipos de nuestras cámaras de seguridad, obviamente, ¿verdad? Entonces es considerar switches PoE extras, switches PoE extras, y en este caso pues obviamente no tenemos switches PoE, no switches PoE extras, ¿sale? Entonces ya tenemos esa parte. Por un lado tenemos los switches y por otro lado no tenemos los switches. Ahora, obviamente, pasando al tema de los switches, aquí en los NVRs con los puertos embebidos necesitamos más cableado. Más cableado. ¿Por qué? Porque a menos que vayamos a utilizar más switches, que caemos en las soluciones parecidas a los grabadores NVR sin puertos, necesitamos nosotros considerar que todas las cámaras deben de salir cableadas desde nuestro grabador. Entonces, si tenemos cámaras que están a 90, 80 metros, pues tenemos que llegar desde el grabador hasta la cámara, sí o sí. Y con los NVR sin puertos, como vamos a tener ya desde sí los switches PoE extras, entonces podemos administrar menos cableado. Menos cableado. Entonces, obviamente, esto se traduce en algo más económico tanto para el cliente al adquirir los materiales como para nosotros al hacer la mano de obra, porque si vamos a utilizar tubería, la tubería que vamos a utilizar para 1 o 2 cables es muchísimo más delgada que la tubería que vamos a ocupar para 5 o 6 cables, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante de considerar. Otra cosa a considerar en contra y a favor es que los NVRs centralizados, pues obviamente es eso, tienen todo centralizado. Y esto es una buena ventaja porque al tenerlo centralizado, el respaldo de energía y todo lo que tiene que ver con la calidad que le vas a entregar tu energía a tu sistema para poder evitar ruido magnético o lo que tú quieras, va a estar centralizado y controlado desde un site. Y acá no va a estar centralizado, no centralizado. Entonces, ¿a qué nos lleva este tipo de cuestiones? Si un día se pierde la energía eléctrica en uno de los lugares donde tú tienes un switch, por más de que tengas un no break o un UPS, pues en algún momento vas a perder la energía de ese punto. No así de lo demás, pero lo vas a perder ese punto. Y cuando tienes todo centralizado es mucho más fácil controlarlo y tú puedes contar con un no break, como ya estás dentro de un site, con un no break de muchísimo tiempo de duración y ya no tienes mayor problema para eso, ¿verdad? Otra de las desventajas que tiene utilizar NVR sin puertos, como obviamente el grabador ya no va a hacer su administración propia y lo va a tener que hacer ya sea desde switches administrables o no administrables, va a tener que recurrir sí o sí a nuestra experiencia. Digo, quizás la gente que es mucho más experta en redes nos puede corregir, pero a nuestra experiencia va a tener que recurrir sí o sí a algún router que te pueda administrar la red. Más router. Cosa que no te sucede con un NVR con puertos,
porque el switch es administrado por sí mismo, por eso son más costosos, no router. ¿Sale? ¿Por qué sucede esto? Imaginémonos que estamos mandando paquetería constante a nuestro router principal, que es el que se encarga de administrar la red local de impresoras, administrar la red local Wi-Fi, administrar la red local de computadoras, incluso administrar la red local de controles de acceso, porque para eso sirven los routers. Y si todavía nosotros estamos cargando una paquetería constante cada segundo de todas las cámaras que tenemos conectadas en nuestro sistema, vamos a suponer que tenemos 16 cámaras conectadas en nuestro sistema y que en promedio son de 4 megapíxeles. En el peor de los casos, que nuestras cámaras estén trabajando en H.264, vamos a tener en promedio 1 megapíxel por cada megabyte que vamos a tener que estar mandando. Si estamos pensando en que ya tenemos cámaras de un poquito de mejor rendimiento, que son H.265 Plus o las compresiones que manejen sus marcas preferidas, pues vamos a tener por lo menos un cuarto de la resolución que le estaba yo poniendo contra el almacenamiento que estaba yo comentándoles. Entonces, si en promedio estamos hablando que un sistema IP es casi siempre de 4 megapíxeles para arriba, vamos a suponer que 4 megapíxeles es nuestro estándar, con 1 megapíxel por cámara por segundo, y si tenemos 16 cámaras, son 16 megapíxeles o 16 megabytes por segundo que estamos mandando sí o sí al router. Y sí o sí esa paquetería la tiene que estar procesando de recepción. Una vez que entiende para dónde va esa información, hay que procesarla de salida para poderla mandar al grabador. Y de esa manera el grabador dice, ok, ya la recibí, pero el cuate que está en acceso remoto quiere ver lo que está sucediendo con las cámaras. Entonces se lo vuelve a regresar esa información al router. El router la vuelve a procesar la paquetería y la manda ahora sí a internet. Entonces el router tuvo que procesar 3 veces la paquetería, desmenuzarla, entenderla y mandarla donde la tenía que mandar. Eso es una friega muy grande para los routers que no están dedicados para cámaras de seguridad, o inclusive para cualquier router o módem residencial que tú puedas utilizar en tu pequeña o mediana oficina. Imagínate la fatiga que le vas a dar. Y si además de eso tú estás poniendo algún sistema como algún videoportero, que es como si fuera un servidor de telefonía IP, pues olvídate, está saturando muchísimo de paquetería ese router y no la va a hacer. Entonces aquí sí o sí necesitamos un router que administre eso y se lleve toda la friega para que nuestro módem o router principal solamente tenga la tarea de cargar esa información a internet una vez que sea consultada. Por eso es importante considerar un router, y en este caso no es importante porque como todo lo tenemos interno dentro del mismo grabador, pues no tenemos necesidad de estar utilizando o saturando el router principal que tenemos para poder gestionar la información. Ahora, otra cuestión que nosotros utilizamos mucho y a lo que le sacamos mucha ventaja de los NVR sin puertos es que a la hora de utilizar los switches PoE y a la hora de utilizar un router, tenemos la oportunidad de que nuestras cámaras estén con el servicio de P2P disponible. Y de esa manera podemos aprovechar cada cámara por sí sola para ser monitoreada por sí sola desde donde sea que la tengamos. Y si a esto le podemos poner un almacenamiento interno, entonces tenemos la oportunidad de monitorear el almacenamiento interno de alguna cámara en particular desde fuera sin necesidad de estar consultando la información al grabador. Cosa que no podemos hacer acá. Acá no tenemos chance de poner nuestras cámaras en P2P, cámaras sin P2P. Entonces esto nos obliga a que sí o sí, cada que queramos consultar una cámara o una grabación, la tengamos que hacer en el almacenamiento del grabador. Entonces obviamente aquí no tenemos ventaja del almacenamiento interno. ¿Sale? Para consulta remota, porque sí la podemos utilizar. Eso es un caso de redundancia en el que nos ayuda muchísimo. ¿Qué sucede si te roban un grabador y tus cámaras por IP tienen la oportunidad de hacer un almacenamiento interno? Pues tú les puedes poner sus memorias micro SD o SD, las que sea que utilicen, y puedes tener una redundancia en la grabación que te puede ayudar a que una vez que se roban el grabador, tú tienes evidencia de los últimos momentos de las cámaras prendidas. Acá no tenemos tanta ventaja porque si se roban el grabador no tenemos energía. Acá sí tenemos un poquito de ventaja porque si se roban el grabador no han tocado los switches quizás, y por eso tenemos chance de que el almacenamiento interno nos funcione incluso sin grabador instalado, ¿verdad? Esto nos lleva a que acá los NVRs
con puertos, pues no vale la pena integrarles cámaras con reglas IVS o con reglas de inteligencia artificial, porque estamos limitados a lo que el NVR con puertos nos puede administrar. Entonces es ahí donde tenemos esa limitante, cosa que acá podemos hacer que, como la cámara funciona en P2P y nos puede mandar alertas por sí sola, entonces no tenemos necesidad de estar dependiendo de las reglas IVS que nos pueda o no suministrar nuestro grabador, y que las cámaras nos pueden mandar toda esa información por alertas push desde donde sea que estemos, nosotros las podemos recibir, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito de lo que significa o de lo que nosotros podemos aprovechar. Hay un chorro de cosas que considerar, ventajas de uno y de otro. A mí, ¿cuál me gusta más? Me gusta muchísimo esto, porque tenemos muchísimas ventajas en el tema de la administración de las cámaras por P2P. Esto es algo a lo que yo le voy mucho, porque tenemos chance de utilizar muchísimos más canales con reglas de inteligencia artificial y notificaciones contra lo que tenemos acá. Pero también me gusta muchísimo de acá que todo está centralizado. A mí también me gusta muchísimo pensar en que lo centralizado está un poquito mejor resguardado y tenemos un aprovechamiento sin culpas y sin miedos de que esto pueda estar vandalizado o manipulado por gente que no tienen por qué estarle metiendo mano a elementos que están resguardados todos juntos, ¿verdad? Entonces, eso son lo que nosotros te recomendamos. Recuerda que estamos abiertos a escuchar tus opiniones. Si tú tienes algún comentario inclusive de todo cómo administramos cada una de las ventajas y desventajas, o si tienes algo más que decir al respecto, déjalo en la caja de comentarios y vamos a estar escuchando para poder seguir haciendo contenido. Muchísimas gracias, eso es todo. Suscríbanse, síganos en las redes que tenemos disponibles y bueno, ya lo dije, adiós. Esto sería todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal, y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video.